muy bajo, muy duro. La muerte de, no sé si están al tanto, de nuestro queridísimo Charlie Kirk. ¿Cuántos han escuchado de Charlie Kirk? Ha sido toda una tragedia y la verdad es que no solo la iglesia del Señor lamenta grande y enormemente esta pérdida, sino que a lo largo de todos los sectores hay muchos que están lamentando su pérdida. Gente que inclusive no conoce al Señor, pero practican los mismos principios y valores y que están en esta misma batalla, la batalla en contra de la ideología de género, de la izquierda con los discursos de opresores. Que se han levantado muchos grandes pensadores, grandes influencers, como que es la palabra de moda, que son excelentes debatiendo, son gente muy inteligente, gente que están muy preparada y que están claros y están convencidos con los principios y los valores y están unidos con la iglesia porque persiguen los mismos valores a favor de la familia, a favor de la vida. También han lamentado y llorado profundamente la pérdida de nuestro querido hermano Charlie, quien obviamente sabemos que está hoy en día con el Señor. Y de aquí el mensaje que quiero, obviamente no voy a predicar de él, pero sí quiero ahondar algunos aspectos que obviamente son parte de nuestra fe cristiana. Me das la primera. Y es el tema que traigo para hoy es enfrentando la persecución. No es posible que tú puedas pretender estar en Cristo y ser ajeno a la persecución. No hay forma que eso sea posible. Todo el que camina en la fe cristiana, lo primero que debe entender precisamente es que seremos perseguidos. Está garantizada la persecución, está asegurada. El mismo Jesús lo dijo en cualquier cantidad de ocasiones. Una de ellas, el Sermón del Monte, cuando Él dice: bienaventurados son ustedes cuando por causa de mí los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Mateo capítulo 5. Bienaventurados son. Bienaventurado significa dichoso, significa muy, muy feliz. Considérate privilegiado, dichoso y feliz cuando por mi causa ustedes son perseguidos y vituperados. ¿Por qué? Porque el galardón de ustedes es grande en los cielos. Esas son las palabras de nuestro queridísimo y amado Señor Jesús. Pero en eso Él explica claramente que cuando viene la persecución, en vez de echarnos a llorar, en vez de lamentarnos, disculpe, se me atoró algo aquí, en vez de lamentarnos, en vez de reclamar, que mucha gente tiene por costumbre reclamar a Dios y por qué me pasa esto y por qué tú permites que yo tenga que atravesar estas vergüenzas y por qué esto y por qué aquello. Son personas que no han entendido que eso es parte del paquete. No sé si me están siguiendo. Eso es parte del paquete. Cuando usted decide de manera contundente y de manera con convicción, usted decide entregarse a Cristo y usted da su paso de fe y dice: sí, yo recibo a Cristo en mi vida, yo me entrego a Cristo, yo dejo mi vida, digo no a mi voluntad y digo sí a la voluntad de Dios. En el momento, a partir del momento, usted recibe un paquete, por así decirlo, un paquete lleno de bendiciones y lleno de
advertencias. Y en ese paquete que usted recibe, usted acepta el paquete completo. Usted no dice, bueno, yo recibo a Cristo, pero no voy a aceptar esto y aquello. No funciona así. Usted o recibe, si recibe a Cristo, recibe el paquete completo. Y el paquete incluye persecución. El paquete incluye vituperio. El paquete incluye aflicción. Porque Jesús también lo promete. Dice, en el mundo tendrán aflicción. Está garantizada, es parte del paquete y uno debe entender, estos son los gajes del oficio. Este mensaje está orientado y dirigido a que, en primer lugar, el propósito, el objetivo del mensaje de hoy es que nos afirmemos en la fe, aprendamos a crecer más en la fe, una fe inquebrantable, y aprendamos a enfrentar toda clase de persecuciones. Porque se acerca el tiempo, si no es que ya llegamos a este tiempo, en la que vendrá una persecución terrible. Escuche lo que le estoy diciendo. Vendrá una persecución terrible para la iglesia. Y no va a haber lugar para cristianos flojos, para cristianos delicados, para cristianos débiles, frágiles, que con un poquito de sol y se derriten. Cristianos mantequilla, un poquito de sol y se derriten. No hay lugar para eso. Viene el momento en donde el que verdaderamente recibió a Cristo y entiende el paquete, se mantendrá firme y será cada vez más firme. Y el que simplemente viene a la iglesia porque es un simpatizante, porque le gusta, porque se siente bien, y cuando se siente bien viene, y cuando no se siente bien no viene. Cuando predica el predicador de el que más le gusta, entonces recibe el mensaje, y cuando se levanta el predicador que no le gusta, se aburre, bosteza o no viene. Ese tipo de cristianos no hay cabida para ellos. Se va a sacudir la iglesia y se va a poner en evidencia quiénes son y quiénes no son. Juan capítulo 16, versículos del 1 al 2. Jesús le dice lo siguiente a los discípulos en la última cena. Esta es una de las conversaciones más privadas e íntimas que están reflejadas en la Biblia. Y dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Como les explicaba, el propósito principal de este mensaje. Para que no abandonen su fe. Y les estaba diciendo a los discípulos, dice, los expulsarán de las sinagogas. Y llegará el tiempo en que quienes los maten. ¿Qué está diciendo implícitamente? Los van a matar, los van a asesinar. Pero llegará el tiempo en que quienes cometan estas atrocidades contra ustedes, dice, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto lo hemos visto incluso en nuestros tiempos, no solo en los tiempos de los apóstoles. En nuestros tiempos, cuando religiosos extremistas religiosos, proceden y arrasan con bombas y destruyen, e incluso se suicidan en actos suicidas, terroristas, pensando que le hacen un servicio a Dios. Dicho y hecho, profetizado y cumplido, como todas las profecías que nos dio el Señor. Entonces, en este texto que acabamos de leer, Jesús explica claramente, mira, esto va a pasar. Serán perseguidos, los expulsarán. Muchos de ustedes serán asesinados. Pero antes de esto, previo a esto, Él está diciendo, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo esto? Porque cuando la fe de uno se quiebra, que suele ser en una tragedia, suele ser en una situación incomprensible, una pérdida que no se esperaba,
Puedo enumerar cualquier cantidad de tragedias que quiebran la fe de alguien. Eso ocurre porque esta persona en algún punto de su cosmovisión cristiana pensó que esto no le iba a pasar. Consideró que esa pérdida, esa tragedia, esa circunstancia nunca iba a tocar las puertas de su vida. Y su fe no estaba depositada en Cristo, estaba depositada en que esto no le iba a pasar a él, en que no iba a experimentar esa pérdida, en que no iba a experimentar ese trago amargo que le toca tragar. De hecho, la enorme mayoría de los ateos, escuche, los ateos, la enorme mayoría de los ateos, por no decir todos, son ateos porque su fe se quebró en algún punto. Son ateos porque su percepción o su idea de Dios fue traicionada, pero no Dios los traicionó, lo que ellos creían y esperaban de cómo iba a actuar Dios en frente a tales circunstancias. Y ellos normalmente manejan una herida que rompió su relación con lo que pudieran ellos entender de Dios. Y en esa postura añaden argumentos, añaden filosofías, añaden maneras de pensar y abrazan lo que alguien dice y pues parece tener sentido y lo suman, y cualquier argumento contundente a favor de la existencia de Dios que hay de sobra, simplemente lo rechazan y lo ignoran y abrazan los argumentos que fortalecen lo que ellos quieren creer, que no hay Dios, lo que ellos quieren enfatizar. En eso consiste, en ese juego se trata. Por eso es que en este juego del ateísmo no suele ser muy productivo entrar en discusiones y en argumentaciones con ellos, porque a la hora de la hora no es un problema de evidencias de que hay un Dios o de falta de evidencia de que hay un Dios, es un problema espiritual. Y eso es lo que hay que sanar, es un problema espiritual, un problema a nivel espiritual que está profundamente arraigado en sus corazones y de ahí surge todo lo demás. Entonces, ir a los síntomas normalmente no resuelve la enfermedad, ¿cierto? ¿Doctores? ¿Cuántos doctores hay aquí? ¿No hay doctores aquí? Wow. Pero normalmente cuando lo bonito es cuando tú puedes atacar la enfermedad. No los síntomas, porque los síntomas no hacen que desaparezca la enfermedad. Eso es lo que ocurre. Entonces, aquí Jesús explica clara y contundentemente que tendremos aflicciones, es parte del paquete, que recibiremos vituperios, persecuciones, inclusive injusticias e inclusive asesinatos. Es parte del paquete. Entonces debemos estar claros de que para que no tengamos nosotros una decepción, una expectativa incorrecta de Dios, es importante entender esto. Y hay iglesias en las que sencillamente están desenfocadas completamente y lo que venden es un evangelio barato sobre pretexto de llenar la iglesia, sobre pretexto de cualquier cantidad de cosas, y les prometen que todo le irá bien y que Dios resolverá todos sus problemas, y no funciona de esa manera. Nosotros entonces en la vida cristiana podemos hablar de una innumerable cantidad de estadísticas. Nosotros aquí tengo resumido, no quiero entrar en ese detalle porque se me va a hacer muy largo, pero hay un resumen extenso de persecuciones de cristianos alrededor del mundo. Nosotros hemos visto cualquier cantidad de ataques verbales, físicos, completamente hostiles
hostiles. Tenemos documentación de cómo han incendiado iglesias, cómo han asesinado precisamente a lo largo de toda la historia. Se ha perseguido al cristiano por su fe. En el caso de nuestro hermano Charlie Kirk que mencionaba, este hombre dedicó su vida a debatir en universidades, debatía con los estudiantes clara y abiertamente, con ateos debatía, daba fe contundente, de una manera contundente, sabia, muy erudita, cómo Jesús había resucitado, por qué había que entregarle nuestra vida a Cristo. Debatía en contra del aborto de una manera contundente y usted podrá ver cualquier cantidad de videos cómo la gente respondía a eso, como personas que están alineadas a ideologías, alineadas al sistema que gobierna este mundo actualmente, defendían y lo agredían y lo insultaban. De hecho, hay un video que estaba viendo anoche solamente en donde una muchachita vestida con los colores del arco iris, que ya ustedes saben, nos robaron el arco iris, pues saben lo que representa. El arco iris es un pacto que Dios hizo con la humanidad, de que más nunca la va a destruir, pero se los han robado la comunidad LGBT. Y ella, vestida de arco iris, toda su argumentación la decía gritada como regañándolo. Yo vi ese video, yo me quedaba viendo y esa muchacha lo estaba regañando y lo estaba agrediendo y sorprendentemente, porque uno diría, wow, o sea, yo te aguanto 10 segundos así, pero te parqueo en cualquier momento. De que te parqueo, te parqueo. Y no, Charlie le habló toda la distancia, le respondió en un tono suave, en un tono calmado, respetuoso y contundente de una manera increíble. Porque estas personas, la gente que está a favor del aborto y que quieren el aborto, al final vienen con la filosofía de la idea de que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y dice, es mi cuerpo, tú no te puedes meter y estás violando mis derechos. Y la contraparte lo que dice es, ¿y qué hay de los derechos del bebé? ¿Quién pelea por los derechos del bebé? Yo estoy peleando realmente por los derechos humanos, los derechos del ser humano que está dentro de la bebé, que no puede hablar ni defenderse. A él es el que yo estoy defendiendo. Y en esa ideología, ellos que reclaman a voz en cuello tolerancia, porque dicen es que ustedes son intolerantes, han demostrado ser los verdaderos intolerantes, porque cuando nadie piensa igual que ellos, cuando alguien no piensa igual que ellos, le agreden, los insultan y hasta los matan, como acabamos de ver. Entonces, es una farsa la intolerancia que ellos reclaman, porque han demostrado a lo largo de la historia que son ellos los intolerantes y que quieren imponer su criterio a toda persona, y que el que no piensa igual que ellos y no se alinea igual que ellos, entonces es descrachado. Esto lo vemos en las escuelas hoy en día. Y aquí quiero hacer un alto muy importante. Los niños, cuando van creciendo, una de las cosas más importantes que ellos necesitan construir es su autoestima. Ellos necesitan estar claros de que son valiosos por lo que son. Por lo que son. No por lo que hacen ni por lo que creen. Son valiosos por lo que son. A veces los padres somos torpes en transmitir esto, porque sobre pretexto de que queremos conseguir obediencia, sin darnos cuenta, le hacemos entender de que tú vales y te acepto si me obedeces, pero mientras no me obedezcas, entonces estás en serios problemas.
Y algo importante que necesita entender un niño es, mira, porque así es el amor de Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo quiero que tú estés claro con esto. Yo no voy a dejar de amarte. Tú serás mi hijo. Un pacto que yo tenía con mis hijos es, mira, yo necesito lo siguiente. Yo les decía esto. Yo necesito que tú seas honesto conmigo. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito saber quién eres en realidad. Si tú me escondes cosas, tú crees que te podrás salir con la tuya y de pronto te podrás librar de alguna reprensión o de algún castigo o alguna disciplina que yo pueda ejercer contigo. Pero adivina qué pasa a lo largo del tiempo, tu carácter se va distorsionando y se va deteriorando y te vas acostumbrando a esconder las cosas y te vas desviando. Sin embargo, si eres honesto conmigo, en el peor de los casos me podré enojar contigo o podré aplicar una disciplina contigo, pero eso va a ser un instante, un momento. ¿Tú crees que yo voy a dejar de amarte por eso? No. No hay nada que tú puedas hacer que pueda lograr que yo deje de amarte. Te voy a amar. Y a donde sea que tú quieras revolcarte, mis oraciones te van a alcanzar siempre. Yo no me voy a rendir contigo. Pero tú puedes siempre decirme la verdad. Y aunque en el momento sea desagradable, a la larga vas a ganar, porque vas a ganar integridad y nuestra relación va a estar basada en la honestidad. Usted sabe que toda relación, escuche esto, la base de la relación es más que cualquier otra cosa, la confianza. Uno diría el amor, pero no, es la confianza. ¿Por qué es la confianza? Porque aunque tú ames a la persona, si la confianza se rompió, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la relación? Es una relación deteriorada, es una relación enfermiza. Si se rompe la confianza, se daña. Aunque hay amor, van a haber heridas, van a haber cosas que no se van a resolver, van a haber situaciones en las que no vas a poder confiar en la persona porque ya sabes que traicionó la confianza. Entonces, la confianza es algo que se construye con el tiempo. Por eso es importante esa transparencia y esa honestidad, pero ellos necesitan entender que no valen por lo que hacen, sino por lo que son. Y en esa construcción del niño, de la autoestima, que es tan valiosa para ellos, porque a la larga, si son nuestros hijos, obviamente necesitarán caminar en la fe cristiana. Eso es lo que deseamos para ellos, que no se aparten de la fe cristiana, es lo mejor. O sea, tú, al final de cuentas, si tuvieras que elegir cualquier desgracia versus que se aparte de la fe cristiana, tú dirías que no se aparte de la fe. Porque lo que le pueda pasar en esta vida no tiene comparación a si pierde su alma. ¿Cierto o falso? La vida eterna es lo más valioso para uno. El alma del ser humano es lo más valioso para uno. Entonces, si tú quieres que ellos caminen en la fe cristiana, desde pequeños ellos necesitarán tener su autoestima bien ubicada en su lugar correcto, su autoconcepto y su validación propia. ¿Por qué? Porque aún de pequeños, aún en escuela, aún de adolescentes, ellos deberán saber manejar el vituperio como cristianos. Y uno le da cierto sentimiento, como dice Jesús, algunos adultos dirán, yo apenas puedo con esto, o yo ni siquiera puedo con esto. ¿Qué se espera de un niño? ¿Qué se espera de un adolescente? Entonces está esa duda y ese sentimiento, pero no, cuando ellos entienden quiénes son en Cristo, ellos pueden echar mano. Y lo bonito de esto es que Dios abre puertas y siempre encuentran amigos valiosos con quienes compartir.
Encuentran esa parte porque ciertamente ellos necesitan encajar, están en una necesidad, están en una etapa en la que necesitan pertenecer, están buscando su propia identidad, su propia validación. Y en ese contexto Jesús decía, él decía en Mateo capítulo 6, decía, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad antes que nosotros se la pidamos. Entonces no es que Dios nos abandona a nuestra suerte con cosas que no podemos manejar. Cada uno tiene su dosis que puede enfrentar y que puede manejar. Pero lo cierto es que sea que vivamos o sea que muramos, sea que estamos en medio de circunstancias críticas o difíciles o persecuciones, nuestra fe debe estar basada en que Dios es Dios y yo le pertenezco. Y pase lo que pase, yo confío en Él y no me apartaré de Él porque le pertenezco y mi vida es suya. Mateo capítulo 24, versículo 9 y versículo 13 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Uy. Así que si aquellos que han llegado hasta aquí no han logrado superar el qué dirán, esto es un problema muy serio. Porque para muchos es muy valioso el qué dirán. Hay gente que su Dios es lo que los demás dicen de él o de ella. Hay gente que simplemente se viene abajo cuando se entera que están bochinchando de él, que están bochinchando de ella. Y se quiebran por completo. Porque no toleran. Hay gente que ni siquiera tolera una crítica. ¿Cuántos compañeros de trabajo y colegas ustedes han tenido en la que alguien hasta con cariño le han sugerido, mira, no hagas esto así, sino que hazlo mejor así, por esto y esto y esto y esto, y se les forma que trepa, que sube, aunque se lo hayas dicho con cariño? Gente que está dañada en su autoestima y que no toleran ningún tipo de corrección, no toleran ningún tipo de consejo y mucho menos una crítica, aunque sea constructiva y aunque sea en amor. Entonces, cuando tú vienes a Cristo con estas carencias, ¿qué usted cree que hace Dios? ¿Usted cree que Dios se pone como algunos papás? Es que hay pobrecito, pobrecito, pobrecito. Los papás helicópteros que los rescatan de cualquier situación difícil. Dios no es así. Dios no tiene esos problemas que muchas veces nosotros tenemos. Porque a veces le duele más a uno lo que le pasa a tu propio hijo. Y uno viene y quiere tratar de protegerlo de cosas que no debe protegerlos. Dios no es así. Dios, cuando viene alguien a sus pies y tiene este tipo de carencias, ¿qué usted cree que le envía? Exactamente eso mismo. Gente que habla mal de Él. Y yo voy a la iglesia y simplemente ahí hablaron mal. La que está allá en la entrada ni siquiera me saludó porque estaba enredada saludando a otras personas y de repente se le pasó saludar, y eso fue la herida más trágica del planeta. Mínimo lo fusilaron, la fusilaron. Y yo no voy más a esa iglesia. Ahí me miran mal, ahí no me saludan. Ahí hacen, dicen, y hay bochinche, muchos bochinche en la iglesia, mucho bochinche. Y entonces Dios lo somete a una serie de situaciones en las que esa persona necesita madurar y crecer y superarlo y entender, oye, no importa lo que digan de ti, lo importante es quién eres en Cristo Jesús. Lo importante es cómo está tu comunión con Dios, cómo está tu relación con Dios. Y si tienes pecado, Dios tiene los brazos abiertos. Su misericordia es nueva cada mañana.
Siempre podrás acercarte, podrás arrepentirte de corazón y caminar con Él, junto con Él de la mano. Eso es lo importante y esa es la mejor manera de construir una autoestima saludable, que no dependa de lo que los demás dicen. Entonces Jesús dice, miren, ustedes entiendan, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y dice, si a mí me odiaron, ¿qué dice? A ver si se acuerdan. Si a mí me odiaron, ¿qué no les harán a ustedes? Serán perseguidos, serán vituperados, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Tengan confianza, su galardón es grande en los cielos. Tengan paciencia, tengan perseverancia. Ustedes me pertenecen. El reino de los cielos es su herencia. Un reino que no tiene fin. Hacia allá vamos, hacia allá partimos. Y no hay nada mejor que terminar tus días con las botas puestas. No hay nada mejor que terminar tus días diciendo, sí Señor, yo por ti hasta el final. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay muchas declaraciones que nosotros, por nuestra fe, aunque sean dichas con cariño, serán percibidas como intolerantes. Así que no debe ser nuestro norte quedar bien. Ser respetuoso, por supuesto que sí, siempre ser respetuoso, sé amable, aún puedes hasta ser cariñoso, pero entiende que de que te van a interpretar mal, te van a malinterpretar. Porque el sistema de este mundo no es a favor nuestro, es en contra nuestro. Si nosotros verdaderamente pertenecemos a Cristo, no vamos a encajar en este mundo. Si verdaderamente estamos en su camino, no le vamos a caer bien a la gente de este mundo, a la gente que ama este sistema, sino que seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En otra ocasión Jesús también dijo, miren esto, dice, yo no he venido a traer paz. ¿Se recuerdan? Yo no vine a traer paz. Yo vine a traer espada. Porque por causa mía, la hija se peleará con su madre, con su suegra. Yo vine a traer división. ¿Por qué? Porque por causa de Cristo, muchos se alinearán con Dios. Y los que no se alineen con Dios, aunque sea parte del mismo núcleo familiar, te querrán hacer la vida de cuadrito. Y buscarán traer un infierno a tu propia vida. Pero nosotros debemos esperar y confiar en el Señor, porque aún si son de nuestro propio núcleo familiar, dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Puedes contar con que el Señor eventualmente los traerá a salvo a sus pies. Hebreos capítulo 12, versículos 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos.
después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Qué texto más extraordinario? En primer lugar, quisiera desglosar algunas cosas importantes. Comienza diciendo, quitémonos todo peso que nos impida correr. Y aquí menciona todo peso, pero hace un énfasis en qué cosa. ¿Hace un énfasis en qué? Ahí está. En el pecado. ¿Ok? Especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. En la vida del creyente, en la vida cristiana, es imprescindible que nosotros estemos vigilantes ante el pecado. Hay situaciones de pecados recurrentes en la vida de todo cristiano que debemos vigilar en no caer. Porque el problema con este tipo de pecados que estamos hablando de pecados recurrentes, tipo ataduras, cadenas, vicios. Este tipo de pecados están diseñados para esclavizarnos. Porque una vez atrapados en esta situación, esclavizados, sin querer queriendo, por decirlo de una manera, estamos sometidos bajo el señorío de ese pecado. Y eso se convierte en una idolatría. Por eso es que el Antiguo Testamento hay mucho énfasis en el Antiguo Testamento en contra de la idolatría. Pero la idolatría burda del Antiguo Testamento, en la que la gente le rinde culto a otros dioses, es equivalente a la idolatría cuando tú no puedes soltar un pecado. Es el equivalente. Por eso Dios y su guerra en contra de la idolatría. De hecho, ¿a qué nos referimos para hablar en concreto y no estar hablando todavía en el aire? Bueno, la misma Biblia habla de que la avaricia es idolatría, por ejemplo. Esto lo dice Pablo, la avaricia. Cuando tú codicias y esa codicia te enferma, cuando todo tiene que girar alrededor del dinero, el dinero se vuelve tu Dios. Y si no ganas tanto, te frustras, surgen otra serie de sentimientos mortales y enfermizos como la envidia. ¿Por qué él tiene y yo no tengo? ¿Por qué él tiene esta camisa de marca y yo no puedo comprarme este carro de marca? Yo no puedo tener una casa lujosa con mansiones, no puedo vestir joyas, no puedo. Y viene una serie de emociones que carcomen el alma y son pura idolatría. Porque son gente que ha hecho del dinero su Dios. Y Jesús lo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. No hay competencia. O Jesús es tu Señor o el dinero lo es. Entonces el dinero puede ser pues un recurso que tú necesitas pues para pagar la casa, para pagar las cuentas, pero no es que tu vida va a girar alrededor del dinero. Y no es que tu identidad, ni tu autoestima, ni tu valor va a depender de cuánto dinero tienes. Esos son los principios de este mundo, pero no son los principios del reino de los cielos. Yo recuerdo cuando asistía a mi primera, pues esto está en YouTube, yo no sé si me van a escuchar ahí mis compañeros, porque cuando asistía a mi primera reunión del reencuentro de los graduados de la escuela de los que tuve 12 años ahí, ¿no? La secundaria y todo, y los de trámite, en la primera reunión, que fueron como 10 años después, hicimos una reunión, fueron varios, y en esa reunión, curiosamente, todos preguntaban, algunos con más descaro que otros con más disimulo, ¿a dónde trabajas y cuánto estás ganando? ¿Te graduaste de la universidad?
¿Tienes títulos universitarios? Oh, qué bien. ¿Y qué estás haciendo? No, yo tengo un negocio propio. Digo, eso me huele a que está desempleado. ¿Y estás trabajando? Sí. ¿A dónde? ¿Como cuánto ganarán ahí una persona de tu puesto? Y comienzan a evaluar y a tener, yo los amo, mis queridos compañeros, si por casualidad me ven en YouTube, los amo enormemente. Pero comienza uno a medir al otro en función de cuánto tienes, cuánto ganas, qué carro usas, cuáles son las marcas. Porque también te miran de arriba abajo. Digan, ¿esto qué es? Piel carnal. Nah, los cristianos usan Christian Dior. Entonces, esos son los valores de este mundo. Y no nos damos cuenta, el tema es que no nos damos cuenta cuando nosotros hemos absorbido estos valores y lo traemos a la iglesia. Y sin darnos cuenta, somos víctimas de principios que no pertenecen al reino de los cielos. Y también miramos, sin querer queriendo, y juzgamos a nuestros hermanos en Cristo si tienen o no tienen. Y eso tiene que desaparecer en todas las iglesias del Señor. Porque nadie es más que nadie porque tiene más plata o porque no tiene, porque tiene trabajo o porque no tiene. Todos somos hermanos en Cristo y somos preciosos ante los ojos de Dios y tenemos que amarnos los unos a los otros y apoyarnos los unos a los otros. Y les voy a decir algo más. No es que los pastores son más importantes que el resto, ni es que los pastores amen más que los otros. Cualquiera de ustedes, en cualquier momento, puede poner sus manos sobre cualquiera de nosotros y orar por nosotros y darnos una palabra de parte de Dios a nosotros, porque también nosotros flaqueamos, también lidiamos al día a día nuestras batallas y no siempre ganamos las batallas. Somos hermanos, estamos del mismo lado. No hay gente superior aquí. Jesucristo dice, inclusive dice, aún el que se cree superior, asegúrese de servir a los demás. Y aquí yo, que sí soy superior a ustedes, me pongo de ejemplo y les he lavado los pies a ustedes. Así que entre ustedes no será así. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entre ustedes no será así. No es tolerable en la iglesia del Señor que alguien mire por debajo del hombro a alguien porque no tiene los mismos recursos económicos. Y tampoco es aceptable en la iglesia del Señor que aquel que tenga escasos recursos económicos se sienta menos que los demás. No es aceptable. En este reino no funciona de esa manera. Entonces son los arrastres que hay que cortar, que venimos del mundo con muchos arrastres. He mencionado solo un par de ellos, pero hay un montón de arrastres que traemos de afuera del sistema que gobierna este mundo. Pero una vez entrados en el reino del Señor, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí? Deshacernos y despojarnos de todo peso que nos asedia. Tenemos que despojarnos de estas cosas. Pecado de la avaricia, de la idolatría, pecados que nos atan, que nos esclavizan. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir en libertad. No debemos dejarnos esclavizarnos por nada ni por nadie, porque si nos esclavizamos a algo, ese algo o ese alguien se convierte en nuestro Señor y caemos en idolatría. No, por eso es que debemos vigilar el tiempo que invertimos, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo invierte usted en las viendo redes sociales? ¿Cuánto tiempo invierte usted viendo, qué sé yo, Netflix,
cualquiera de los entretenimientos. Es algo que gobierna su vida, es algo que no puedes dejar de hacer. Las famosas novelas. ¿Cuánto tiempo inviertes viendo una novela? Y que a veces eso es lo que inserta en nosotros principios que no son del reino de los cielos. Cuando nos bebemos y nos comemos todos esos bochinches y la cosa, y todas las novelas son lo mismo. Que una que está con este se enamora del otro y el otro es mejor que el otro, y la misma cosa. Ves una y las viste todas ya. Disfrazadas de un poquito más, de un poquito menos, de más picante, de menos picante, pero todas están llenas de basura para insertarte fantasías en tu mente. Y luego después, cuando ves a los jóvenes que quieren casarse, nadie sabe por qué tienen unas fantasías aquí de cómo debe ser el esposo o la esposa, pero una serie de fantasías y una serie de cosas. ¿Y de dónde sacaron todo eso? De lo que ven, de lo que consumen en las redes sociales, en las series de televisión y en las novelas. Eso se inserta aquí y se inserta aquí. Y después de que no, es que yo no quiero estar con ella porque ella no tiene los ojos así. Por irme light. No es que él no es tan galán, no es que él no tiene plata, no es que él no le gusta la misma música que a mí me gusta. Y comienzan una serie de exigencias fantasiosas basadas en Walt Disney y un montón de cosas que no son parte de la realidad y de la vida. Al final de cuentas, cuando se está joven, los hombres pueden cortejar a una mujer y enamorarla de una manera, pero trata de aplicar exactamente eso mismo con una mujer que ya estuvo casada y que esté viuda o que esté divorciada. No aplica, no aplica. No se enamoran igual porque han entendido que hay cosas más valiosas que palabras dulces y elocuentes y un buen aspecto y una presencia. Al final de cuentas, si tiene un buen aspecto, si tiene buen dinero, pero es un cobarde, es un flojo, es un vago, es un adicto, sabes que lo único que vas a tener es dolor y sufrimiento. Entonces, son cosas que uno va madurando en el camino y uno va entendiendo luego, después de estos procesos. Pero en el reino de los cielos es importante despojarnos. ¿Y qué pasa? Porque hay cosas que sabemos que tenemos que despojarnos, pero hay cosas, y aquí es donde quiero hacer énfasis, que Dios sabe que nos tenemos que despojar, pero nosotros no lo sabemos. Son ideas, maneras de pensar arraigadas a nuestra vida, a nuestro corazón, por legalismos o por cosas que aprendimos mal o por influencia del mundo en el que nosotros vivimos y que pensamos que están bien. Pensamos que así debe ser, pensamos que son correctas, pero no lo son en este reino. Y Dios tiene que arrancarlas y desarraigarlas. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cuál es el método favorito de Dios para lidiar con nuestras vidas y quitarnos todo aquello que no nos hace bien? Santiago lo dice, es la aflicción. Santiago 1:12, hermanos míos, alégrense cuando son sometidos a toda clase de tribulación, porque la tribulación produce en ustedes paciencia, producen ustedes constancia. ¿Cuántos, levanten la mano, quiero verlo, y para que no se sientan mal, yo levanto mi mano también, soy el primero en levantarla. ¿Cuántos han dicho no más? Yo no voy a hacer esto más nunca, me comprometo con el Señor. Y 3 días después, chacatán, ahí mismo. ¿Cuántos levantan la mano? Te lo juro por mi madre que más nunca yo voy a... Y chacatán.
Cuando ocurren esas cosas, seamos honestos, vamos a ser honestos. Cuando ocurren esas cosas, no lo decimos de corazón, sí lo decimos de corazón. De verdad deseamos dejar esa tontería, esa necedad, esa manera de pensar, lo que sea. De verdad queremos y de verdad somos honestos con Dios y decir, ¿sabes qué? No más. Pero cuando no cumplimos con eso y en cuestión de tiempo volvemos a lo mismo, no es porque no fuimos honestos, sí fuimos honestos, queremos dejarlo. ¿Cuál es el problema? Que no hay constancia. Es una falla de ¿qué cosa? Es una falla de carácter. ¿Me están siguiendo? Así que Dios sabe y Dios ve nuestro corazón y dice, oye, sí, Él me quiere agradar. Ella quiere comprometerse conmigo y dejar eso. Está bien, pero no puede porque está atrapada en una falla de carácter. Entonces, ¿qué hace Dios? La rompe, lo rompe. Con aflicciones, con crisis, con el propósito de construir carácter. Entonces, alégrate cuando estás siendo procesado por Dios en medio de la crisis, porque Dios ve tu corazón y Dios quiere poner en ti carácter, constancia, permanencia, porque vuelvo, insisto, Dios está entrenando un ejército de hombres y mujeres que le puedan hacer frente a la persecución que se levanta en contra de la iglesia del Señor. Ya no hay lugar para cristianos mantequilla, no hay lugar. Usted tiene que afirmarse y no puede renegar más de las circunstancias adversas. Basta de levantarse en contra de Dios, de reclamarle a Dios. Comienza a darle gracias a Dios por la aflicción que está atormentando su vida en este momento, porque es Dios escuchando tu oración y escuchando tu corazón de que de veras le quieres agradar y que quieres ser constante en Él y que quieres permanecer en Él y quieres librarte de todo peso que te asedia y de toda clase de idolatrías que puedan atentar contra tu vida y tu crecimiento, porque al final, a la larga, te hace infeliz, te pone triste. Dices, pues yo quiero agradar a Dios, de verdad quiero hacerlo, pero estoy atrapado en esto. Pecados contra, a mí me encanta, por lo menos como Charlie Kirk abordaba estos temas. Él se iba en contra de todo pecado que se levantaba en el orden sexual. Él hablaba en contra de, por ejemplo, de una manera contundente, vi algunos debates y vi cómo construía y elaboraba esto, y decía cómo la pornografía era una adicción similar a la cocaína, a la heroína, a todo tipo de drogas. Porque son cosas en las que dependes de eso y una vez que quedas atrapado, qué lío salir. Se convierte en tu amo, se convierte en tu Dios, se convierte en tu Señor y te arruina por completo. Te destruye, te carcome. Te destruye y te genera incapacidad hasta de relacionarte con los demás. Despojémonos de todo peso que nos asedia. Cristo vino a traernos y a hacernos libres y a caminar en libertad en Él y a vivir en santidad. Y mira, no hay nada más dichoso que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque al final las personas, cuando en uno de estos que se levantó y le comenzó a gritar y le comenzó a insultar, esta persona le respondía, pero ¿sabes algo? Independientemente de todo eso, Cristo te ama. La persona le respondió, no me importa que Cristo me ama, aún así te seguirá amando. Y al final la gente que se pierde, cuando se pierde, es porque aquí hay dos caminos, simplemente, dos caminos. O se hace la voluntad de Dios o se hace mi voluntad.
Al final de la vida, si somos de los que dijimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, perteneceremos al reino de los cielos. Pero si al final de nuestro camino insistimos en que se haga nuestra voluntad, es decir, nos alejamos de Dios, rechazamos a Dios, yo y mi voluntad, entonces Dios terminará diciendo que se haga tu voluntad. La eternidad lejos de mí, separado de mí. Entonces, ¿cómo crear la disciplina en nuestra vida cristiana? Bueno, estas 4 cosas son esenciales y son importantes en nosotros. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Usted se baña todos los días? Más le vale, ¿ah? Porque podemos amarlos y abrazar, bueno, abrazarlos quizás no, si no se baña, pero podemos amarles profundamente, pero marque una distancia hasta que se bañe todos los días. Es una broma. Pero para bañarse todos los días, has tenido que haber construido un hábito, ¿cierto o falso? Ahora, los que somos papás, o si usted recordará, en alguna etapa, en algún punto de su niñez o de su adolescencia, si le costó un poco más, usted tuvo que crear ese hábito, ¿cierto o falso? Y en algunas ocasiones, después de mucha gritería de parte de los padres, ¿pero hasta cuándo te vas a bañar? ¡Apestas a chivo! Y después de tanto y tanto insistir, llegó el día dichoso y bendito en el que ya él o ella se baña por sí solo sin tener que decírselo. Pero no deja de ser una parte vital de nuestras vidas que se tuvo que construir a punta de constancia. ¿Cierto o falso? Ahora todos o la gran mayoría de nosotros es una de las primeras cosas que hacemos cuando nos despertamos. Amén, no me conteste, no quiero saber si no lo hace si no es lo primero que hace. Pero normalmente suele ser una de las primeras cosas que uno hace. Y uno organiza su día en función al tiempo que te va a tomar bañarte. Ya tú sabes, todos sabemos cuánto tiempo nos toma bañarnos. Unos les tomará 45 minutos, 1 hora, y practicarán cantar mientras se bañan, para desgracia de los que viven con él, o otros lo hacen en 5 minutos o en 10 minutos, pero sea como sea, ya uno tiene eso medido, ¿cierto o falso? Ya uno sabe, porque cuando uno dice, bueno, tengo que llegar al trabajo a esta hora, me tengo que despertar a esta hora, porque me toma bañarme este tiempo, me toma desayunar este tiempo, me toma y calculas el tráfico también, y entonces llego a tiempo al trabajo, si es que usted es de los que llega a tiempo. Esa es otra historia para otra prédica, que empieza a las 12:30, por cierto. Entonces, si usted es de esos que considera estos tiempos y mide, usted de la misma manera, con la misma disciplina y con la misma insistencia, debe incluir estas prácticas en su vida diaria. Es igual, es una disciplina y es algo que usted debe practicar de manera constante, como si fuera de vida o muerte. Imagínese que usted es como si usted se bañara todos los días espiritualmente hablando. Usted no quiere estar hediondo espiritualmente hablando, ¿verdad? Tiene que orar. Tiene que ducharse con la palabra de Dios todos los días. Constancia en la oración, constancia diaria en la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la constancia diaria en la palabra de Dios? La constancia en la palabra de Dios, el estudio sistemático, porque no es solamente agarrar y yo, bueno, ya leí el versículo del día, ya, cumplí. No es cumplir.
por cumplir, ni llenar una agenda. Es permitir que la palabra de Dios penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones y arranque y desarraigue aquellas cosas que hemos aprendido del sistema de este mundo y que no agradan a Dios. Y la única forma es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios arranca, limpia, cambia maneras de pensar. Es un lavado de cerebro en el buen sentido de la palabra. Nos limpia por completo, renueva nuestra mente, tiene la capacidad inclusive de romper con ataduras y cadenas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, estas son disciplinas que limpian al igual que el jabón y el agua, solo que en sentido espiritual. Limpia nuestra mente, limpia nuestra alma, limpia nuestro corazón y limpia nuestro espíritu. Y en eso radica el éxito de nuestro caminar cristiano. Vamos tomados de la mano con Dios, desarrollamos una intimidad con Dios. Bueno, la congregación, pues no dejen de congregarse porque aquí Dios habla de una manera particular. Dios nos puede hablar de una manera personal diariamente mientras estrechamos esta relación, esta comunión con Dios. Pero de manera colectiva Dios habla de una manera en particular y muy especial. Porque hay cosas que no las puede decir a través de tu propia mente y de tu propio entendimiento. Hay cosas que trascienden tu manera de pensar y tu manera de sentir y tu cosmovisión. Y eso es lo que ocurre en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor Dios trae palabra y Dios trae alimento adicional al que diariamente debemos de consumir en su presencia. Y por supuesto, una dependencia absoluta en el Espíritu Santo. Esto se desarrolla, quiero que sepan, esto no es algo que aparece por arte de magia, esto se desarrolla, uno aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo desarrollas en tu vida, tú puedes escuchar y escuchar a alguien que está predicando y decir, Dios no está hablando ahí, este está hablando cosas de Él. Y puedes discernir a otro y dices, ahí está Dios, ese es Dios. Increíble, mejor, ahí está Dios hablándome a mí específicamente. Esto es un sentido que desarrollas. Esta dependencia del Espíritu Santo es crucial. ¿Por qué? Porque en momentos dados, amén, no hay nada escrito ahí en la que tú sabes, ¿estará bien o estará mal esto? ¿Hago negocio con esta persona o no hago negocio con esta persona? ¿Acepto este trabajo o no acepto este trabajo? ¿Me meto en esta carrera o no me meto en esta carrera? Hay decisiones que son enteramente nuestras y que a veces las espiritualizamos y no son necesarias. Pero hay otras que sí son importantes y que Dios tiene una respuesta. Esa respuesta la da por medio del Espíritu Santo y dice, ve por ahí, no vayas por allá, no aceptes este dinero. No aceptes este trabajo. Pero si no aprendemos a discernir y a desarrollar ese espíritu en nosotros, entonces vienen los estrellones. Bueno, ya hemos mencionado esto. Dice Juan 15:18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Yo quiero ver la mano de aquellos que dicen, yo no soy parte de este mundo. Tenemos una partida de extraterrestres, a los que nos ven en YouTube. Aquí pues no los enfocan las cámaras, pero aquí hay una partida de extraterrestres que no pertenecemos a este mundo. Obvio, estamos hablando en sentido espiritual. O quieres pertenecer a este mundo o quieres encajar en las amistades, o quieres pertenecer
al reino del Señor. Y Jesús dijo, yo los escogí. Por eso el mundo los odia, porque no pertenecen a este mundo. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Porque al final de cuentas, mis queridos hermanos, ¿cómo queremos terminar nuestra carrera? Usted sabe que no es como empiezas, es como terminas la carrera. Hay gente que empezó muy bien. Hay gente que empezó maravillosa y extraordinariamente bien. Me ha tocado ver a lo largo de mi caminar cristiano gente que prometía de todo, cambiar el mundo entero. Me ha tocado ver predicadores de talla grande, de calibre pesado, predicadores extraordinarios con un manejo de la palabra de Dios y una respuesta de parte de los que escuchaban, gente que se acercaba a Dios y que rindieron frutos en sus ministerios. Me ha tocado verlos apartarse del Señor e incluso negar la fe y apostatar de ella. Entonces no es como empiezas, no es lo que ustedes ven actualmente, es cómo terminas. Entonces, si se trata de cómo terminas la carrera, ¿cuál crees tú que viene a ser lo más importante? La construcción de tu carácter. Porque en ello se va a determinar si esto que ustedes están experimentando en este momento es una emoción del momento, es algo pasajero o es algo que va a durar. Pablo termina diciendo en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor con anhelo? ¿Cuántos dicen, ven Señor Jesús? Ven Señor Jesús. Ahora yo quisiera que usted cierre sus ojos en este momento y que repita conmigo estas mismas palabras de este versículo, pero que se visualice con los ojos cerrados, que se visualice a sí mismo que ha llegado al fin de sus días. Visualícese a sí mismo que está en su lecho de muerte. Considere su vida delante de sus ojos. Todo lo bueno y todo lo malo. Está usted en su lecho de muerte en este momento. Ahí usted se dará cuenta y entenderá lo que realmente importaba y lo que no importaba. Cuando usted esté en su lecho de muerte, usted no va a preguntar, pásame mi chequera, pásame mi cuenta bancaria, quiero pasar mis últimos minutos con el carro que tengo. Ahí se dará cuenta que eso no tiene valor. Está en su lecho de muerte y está en las relaciones, sus seres queridos. Está lo que hizo en su vida, lo bueno y lo malo. Qué hermoso sería que usted pudiera decir estas mismas palabras en su lecho de muerte. Repita conmigo, he peleado la buena batalla. Repítalo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, repite, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. ¿Qué vale más que eso?
¿No quiere terminar sus días diciendo esto? ¿No quiere terminar sabiendo que terminó la buena batalla y permaneció en la fe y no comprometió nada con el Señor? Yo quiero más de ti. Póngase de pie, cánteselo al Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú, más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré Díselo al Señor. más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Quebranta. Díselo, Señor. Quebranta, quebranta. Mi corazón. Cuando le dices a Dios Quebranta mi vida. que quebrante tu vida, estás diciendo que apriete las tuercas para formar tu carácter. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Resistiendo a la persecución, haciéndole frente a la persecución. ¿Cuántos se comprometen con el Señor en esta mañana a decir que venga lo que tenga que venir, que pase lo que tenga que pasar? Mi fe no será quebrantada. En ti, Señor, confío. Dele un aplauso al Señor en esta mañana.